bien a Colombia se manejó imprudentemente por el resultado, pero ahí hubo dos temas. En uno yo creo que Petro tuvo razón y en otro se equivocó tontamente. El de las drogas, está bien que hable del fracaso de la guerra contra las drogas. Es indigno que los representantes de Colombia solo alaben una política que nos ha hecho tanto daño. Tiene que decir, Colombia es una víctima de esto y esto está mal, porque eso se lo inventaron los republicanos y no lo dejan cambiar los republicanos. Lo otro de que la reunión fue conflictiva, pues la noticia es que la conflictividad no fue originada por Estados Unidos, porque los funcionarios norteamericanos andan por el mundo generando conflicto con sus aliados, maltratándolos. El vicepresidente Vance fue a decirle a los europeos antidemocráticos. Y el problema de traducción es que el trumpismo siempre malinterpreta a todo el mundo, sataniza y ataca por oficio, pues por naturaleza. Pero lo del Tren de Aragua, obviamente era una ingenuidad tratárselo a la secretaria, porque es quedar en la función de defenderlo. Bastaba saber que la campaña de Trump se basó sobre las grandes mentiras en el tema de inmigración. Dijo muchas veces que la seguridad de Venezuela había subido porque habían abierto las cárceles y exportado a todos los criminales a Estados Unidos, y desde hace meses volvió al Tren de Aragua el símbolo del enemigo externo de los Estados Unidos, que es el mecanismo de los populistas. Entonces meterse uno a defender el símbolo del enemigo externo de un país, pues es una tontada, porque obviamente se lo iban a voltear. Ahora, la guerra contra las drogas no es de los republicanos, ¿no? Se la inventó Nixon, es cierto, en los años 70, pero detrás de la guerra contra las drogas han estado todos, el último Biden, pero antes Obama, antes Clinton, demócratas y republicanos han estado contra la guerra. Claro que no ha salido, no ha tenido los resultados esperados. Son las 9:02 a.m. A propósito del Tren de Aragua, el prontuario del Tren de Aragua no es solo en Colombia, es un prontuario criminal por toda América Latina. El Tren de Aragua, que se ha convertido, que tiene condenas inclusive en Estados Unidos, en una verdadera multinacional del crimen. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues el presidente de la República, como hemos dicho, ha tratado de explicar en varias ocasiones sus alcances sobre esta declaración del Tren de Aragua después de la polémica que se suscitó con la secretaria de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien estuvo aquí en la Casa de Nariño. El presidente de la República primero dijo que se trataba de una traducción simultánea de un posible error durante el encuentro con la funcionaria de los Estados Unidos, pero insistió que estos hombres no son criminales y que deben respetarse sus derechos, hablando de los migrantes. Pero el presidente fue más allá, Néstor, le hizo una definición más amplia del Tren del Agua y dijo que Colombia eran unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela y fueron víctimas, según el presidente, de una juventud excluida. Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia. No sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos, pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo. Y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia. Y ahí no encontraban las novias, los miraban feo en los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad, esos jóvenes no encontraban la cultura, esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. Y respondieron con violencia, pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Esa es una violencia de la juventud excluida y se puede solucionar fácil. Esa era la justificación que hacía el presidente de la República en primera instancia, el presidente Gustavo Petro, pero de otro lado el presidente también señaló en sus declaraciones que la funcionaria de los Estados Unidos miente cuando dijo que los miembros del Tren de Aragua eran amigos del presidente de la República, según la reunión que sostuvieron en Bogotá, y el presidente dice que fue malinterpretado, insiste en su teoría, y que nunca ha defendido al Tren de Aragua. Que defendí al Tren de Aragua. ¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿De dónde sacó en su cabeza o qué palabra usó en inglés el traductor para entender que estoy defendiendo el Tren de Aragua? Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad.
Hemos tenido una experiencia en Colombia, no sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos, pero en Colombia son unos jóvenes excluidos. Lo cierto, Néstor, es que la organización criminal conocida como el Tren del Agua se ha expandido, como decimos, por toda América Latina y en Colombia a costa de delitos como el homicidio, la extorsión, el tráfico de drogas y de armas, terrorismo y también la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente en Venezuela. En Bogotá, según las últimas cifras de las autoridades, hay cerca de 500 integrantes del Tren de Aragua en la capital del país, y sobre la presencia de esta organización criminal en Colombia lo demuestran las respuestas de las acciones de las autoridades. En junio de 2024, alias Salomón fue detenido en Agua Azul Casanare. Era considerado como uno de los máximos cabecillas del Tren de Aragua en Colombia y con influencia en Bogotá y también en el municipio de Soacha. En noviembre de 2024 fue capturado alias Jason, alias Comino, fue capturado en Los Santos, Santander. Era el segundo cabecilla más importante del Tren de Aragua en el país y estaba solicitado por Venezuela por delitos como terrorismo y extorsión. En diciembre de 2024 fue capturado alias Bobby, arrestado en los patios norte de Santander. Era el principal cabecilla del Tren de Aragua en Chile y mano derecha de Niño Guerrero, líder de la organización criminal. Y pues hay que decir que la presencia del Tren de Aragua también está en Estados Unidos, en 16 estados de los Estados Unidos. En Chile, la última condena fue a 34 miembros del Tren de Aragua y las penas suman 560 años de cárcel. Estás escuchando Blue Radio. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos durante los próximos años estarán marcadas por sobresaltos permanentes como este entre el presidente Gustavo Petro y la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Pero donde puede haber mayores líos es en el enfoque que plantea el presidente Petro frente a peligrosas bandas como el Tren de Aragua, cuyo crecimiento en Colombia atribuye al bloqueo económico estadounidense a Venezuela y no al estado criminal que Nicolás Maduro y el chavismo instauraron en el vecino país, sumado a la erosión de libertades democráticas para los venezolanos. Para Colombia, sin embargo, la almendra del futuro de las relaciones con Estados Unidos y el reto inmediato está en tratar de hacer entender en Washington a la administración de Donald Trump el enfoque antidrogas del gobierno Petro, que insiste en la legalización de las drogas suaves, en no perseguir al pequeño cultivador de hoja de coca y en potenciar la interdicción de cargamentos de cocaína y la incautación de precursores químicos para Ha crecido el Tren de Aragua, aunque lo niega Venezuela. Recuerde usted, Felipe, que el gobierno de Maduro dijo que el Tren de Aragua, que ese era un invento de los medios de comunicación. Tanto ha crecido en América Latina que hay estudiosos e investigadores que se han dedicado a estudiar cómo funciona el Tren de Aragua. Valesca Troncoso es una historiadora chilena que trabaja con Argentina en el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado y en el Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Plata. Profesora Troncoso, bienvenida, buenos días. Hola, muchas gracias, Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. El Tren de Aragua es una ficción, son muchachos marginados a los que hay que tratar con amor, como dice el presidente Petro, ¿o qué dicen sus investigaciones? Bueno, creo que hay que ser bastante claro en señalar que el Tren de Aragua es una organización criminal transnacional. Eso nos remite inmediatamente al impacto que tiene a la seguridad regional y también que está muy vinculado a las manifestaciones con las cuales se va desarrollando en toda la región. En este sentido, lo que nosotros podemos observar, que es una organización criminal, más allá que muchachos delincuentes, sino que son criminales, los cuales se dedican al sicariato, a las extorsiones, al lavado de dinero, y principalmente su proceso de transnacionalización se ha llevado a cabo a través del tráfico de personas y la trata de personas. Por lo tanto, estamos hablando de delitos criminales de alta connotación. Profesora Troncoso, el Tren de Aragua, ¿qué patas tiene en el sur del continente, en su país, en Chile o en Argentina, en donde usted trabaja? Bueno, el tren también encontramos en México y en Estados Unidos y bastante preocupación también en Europa. Lo que observamos en nuestras investigaciones es que el Tren de Aragua opera en el Cono Sur a través de franquicias. Eso significa que hay una asociación entre los integrantes del Tren de Aragua, provenientes de Venezuela, con organizaciones criminales locales. Por lo tanto, lo que observamos es un tipo de organización
te podríamos llamar de estructura mixta. Sigue teniendo una estructura jerárquica, ¿no es cierto?, piramidal, pero vinculado a los diferentes grupos locales que conocen el territorio, que tienen diferentes prácticas criminales y por lo tanto eso hace que se vaya complejizando mucho más la dinámica criminal del crimen organizado. En el caso de Argentina, por ejemplo, ha sido catalogado como una organización terrorista, no así en Chile. Sí, en Colombia tampoco es una organización terrorista, es un grupo de crimen organizado, no declarado. Pero digamos, fuera de esa semántica, ¿qué tan grandes son los ejércitos del Tren de Aragua? Dicho esto que usted nos dice, que operan con el modelo de franquicias, ¿qué tanto han crecido en América Latina? Han crecido exponencialmente porque lo que nosotros vemos inicialmente entre el año 2017 y 2018, con la tercera oleada migratoria, hablábamos de una megabanda. Eso significa que es una organización criminal intermedia, más o menos de 100 integrantes. Hoy en día, por ejemplo, en Chile encontramos más de 500 integrantes. Por lo tanto, ya estamos hablando de una organización criminal de alcance transnacional. Y que tiene que ver con esto que les señalo, que tiene que ver con que no solamente estamos hablando de criminales venezolanos, sino que también con la incorporación de criminales de los diferentes países latinoamericanos. El tema de las franquicias creo que es bastante relevante para entender este funcionamiento, porque si bien es cierto, nosotros vemos cierto control, ¿no es cierto?, actual todavía del niño guerrero, ¿no es cierto?, lo que podemos advertir es que no porque estén en la cárcel o estén prófugos, dejen de liderar el negocio. De hecho, en el caso de Chile hay evidencia empírica que estuvo el niño guerrero tratando de solucionar problemas entre las mismas franquicias y también haciendo encargos de sicariato y también negocios en el territorio chileno. Por lo tanto, si se puede percibir es que tenemos una movilidad enorme de los integrantes del Tren de Aragua por todo el territorio, ¿no es cierto?, de nuestro Cono Sur. Sí, señora Troncoso, a propósito de Chile, la última noticia que hay de esta semana es la condena a 34 integrantes del Tren de Aragua, condenas que suman cerca de 560 años de cárceles y confirman justamente eso, lo que usted nos viene diciendo del modelo de franquicia, porque hay no solamente venezolanos allí dentro de los condenados, sino chilenos. Pero quisiera remontarme al origen del Tren de Aragua. Usted nos dice por allá en el 2012, 2013 en la cárcel, para preguntarle sobre una tesis o una teoría que tiene el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, que los jóvenes que integran la banda El Tren de Aragua fueron víctimas de la migración, víctimas de la condición social que se vive en Venezuela porque ya no tienen el petróleo. En sus investigaciones usted ha encontrado que integran esta banda delincuencial por ser víctimas o por estar marginados socialmente o económicamente en Venezuela. A ver, el surgimiento del Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón, podemos hablar que ya son personas criminales, ¿no?, que están en condición de reos en esta cárcel, y por lo tanto cuando hablamos de migrantes, nuestras investigaciones lo que demuestran es que han utilizado los integrantes del Tren de Aragua a los migrantes, producto de esta tercera oleada migratoria, como una ventana de oportunidad para expandir el negocio. Pero en estricto rigor, si nosotros nos situamos en qué es lo que sucedió primeramente en Venezuela, lo que hay es una intención de poder controlar la cárcel a través de leyes internas y luego los entornos comunitarios, como por ejemplo el poblado o la aldea, ¿no es cierto?, de San Vicente. Entonces hay una intención y que tiene que ver también desde el punto de vista teórico con los procesos de transnacionalización de las organizaciones criminales, en donde hay una intencionalidad de cometer delitos, pero también una intencionalidad de asentarse en territorios. Por lo tanto, creo que no solamente cuando hablamos del Tren de Aragua estamos hablando de jóvenes marginales producto, ¿no es cierto?, de las migraciones, sino que ellos han utilizado a los migrantes para expandir su negocio y eso ha llevado a una explotación con fines laborales o sexuales. Pero
Profesora Troncoso, permítame preguntarle, en uno de sus textos usted habla de que hay una perspectiva de género en la contratación, en la reclutación de los miembros, en el reclutamiento de los miembros del Tren de Aragua. ¿Nos puede explicar eso, por favor? Buenos días, Silvia. Mira, efectivamente, como tú señalas, creo que es un punto muy relevante, porque dentro de los estudios del crimen organizado, lo que ha primado es una visión de los hombres en las organizaciones criminales. Pero se había desatendido el rol que las mujeres pueden tener dentro de las organizaciones criminales. Y en este sentido, parte de la investigación que estoy desarrollando tiene relación con las mujeres en el Tren de Aragua, y que no solamente pueden ocupar cargos de muy bajo rango, sino que también cargos de medianos y altos rangos. En ese sentido, por ejemplo, está el caso de una mujer venezolana, Wanda del Valle, que fue detenida en Colombia en diciembre del año 2023, y que los cargos eran de recaudación de dinero, tráfico de armas, coordinación de sicariato y trata de personas mediante la explotación sexual, no solamente de venezolanas, sino que también de colombianas, peruanas y chilenas, que eran captados, ¿no es cierto?, para fines de explotación sexual y laboral. De hecho, en el Ministerio de Interior de Perú, lo que había determinado es que esta persona era de tal peligrosidad que se encontraba dentro de la lista de los más buscados del programa de recompensas, y se ofrecía un beneficio económico de más de $40,000 a cambio de solamente información que permitiera su ubicación. Y en este sentido creo que hay algo bastante particular, porque pocas veces nosotros encontramos que las recompensas que se ofrecen son del mismo monto que de las parejas sentimentales, y en este caso es la misma cantidad de dinero que se ofrece por su pareja Christopher Fuentes. Entonces lo que observamos es esto, es que hay una participación de mujeres en el crimen organizado, hay participación de mujeres en el Tren de Aragua, pero que lamentablemente muchas veces la prensa también los invisibiliza, y también las investigaciones académicas, en tanto han estado siempre centradas en la figura del hombre. Cuando nosotros hablamos en estos papers que tú me señalas, hablamos de una visión muy androcéntrica, ¿no es cierto?, muy centrada en la mujer como una dueña de casa, la mujer como una acompañante, la mujer como un apéndice. En uno de los papers yo señalo... Pero le entiendo ¿sí? que el giro del Tren de Aragua hacia las mujeres es por un asunto no de género, sino de estrategia. Es que lo que pasa es que cuando hablamos de la participación de las mujeres, evidentemente es una decisión estratégica, no solamente de las mujeres, sino que también de las organizaciones criminales, porque también ahí entra lo que nosotros llamamos el sesgo positivo. Eso significa que las agencias de seguridad ponen menor atención a la participación de las mujeres, porque también hay esta visión de que son los hombres los criminales y los que son cerebros de las operaciones, y las mujeres meros adornos. Entonces, una de las investigaciones que publicábamos a nivel de el caso de Latinoamérica, veíamos que las fuerzas de seguridad no invertían el dinero suficiente para poder seguir y perseguir a estas mujeres criminales, porque todavía no existía esta idea de la mujer criminal que puede liderar un negocio. Por ejemplo, ¿quién puede imaginar, y que me pasó hace poquito en una charla, que mujeres pertenecientes al Tren de Aragua pueden hacer lo que es la preselección de los sicarios? ¿Sí? Entonces son roles significativos. Ellos determinan quién es el sicario y cuáles son los delitos a los cuales se les va a encomendar cada uno de ellos. Nosotros en la trata de personas también lo que vemos es la participación activa, no solamente en la captación, sino que en todo el control del negocio, ¿no es cierto?, en las plazas de explotación sexual. Por lo tanto, sí, hay una decisión estratégica por parte de las mujeres de incorporarse a las organizaciones criminales, pero también de las organizaciones criminales para poder llevar adelante sus negocios criminales que tienen como propósito final los réditos económicos. Claro, claro, lo mismo pasa en Colombia. Profesora Troncoso, una pregunta final. Este clan del Golfo del que estamos hablando... Tren de Aragua. El Tren de Aragua del que estamos hablando, bueno, clan del Golfo usted no lo sabe, pero es que es una organización de otro nivel de crimen. Nosotros aquí confundimos los grupos de delincuentes. Este Tren de Aragua es particularmente violento y cruel en Colombia.
extorsiona, recluta y mata y mete en bolsas a sus víctimas, a los que pues despedaza literalmente. Es así, esa brutalidad que vemos en Colombia del Clan del Golfo, es su modus del Tren de Aragua, perdóneme otra vez, del Tren de Aragua, ¿es su modus operandi en todo el continente? Efectivamente, es un modus operandi de todo el continente. En Chile también han encontrado, por ejemplo, en la zona norte de Chile, en Arica, en el Cerro Chuño, lugares en donde son cementerios, donde ven personas que las han asesinado, pero las han enterrado vivas para que mueran ahogadas, y las autopsias han demostrado que han muerto por asfixia. Por lo tanto, son métodos muy brutales. En Chile nosotros hemos encontrado cuerpos desmembrados en las carreteras, situación que nunca había ocurrido. Por lo tanto, tienen métodos muy violentos. Pero también quisiera una cosita señalar que tiene relación con nuestras investigaciones, que no todo persona que dice ser integrante del Tren de Aragua lo es. También existen imitadores. Y en eso también hay que tener cuidado, porque nosotros también analizamos imitadores. Okay. Exactamente, nosotros revisamos sentencias en Colombia, Perú y Chile que el único vínculo que se podía corroborar con el Tren de Aragua era que dejaban estos típicos afiches o panfletos, como se denomina en Chile, que decía pertenecemos al Tren de Aragua, pero no había vínculo que pudiera establecerse a nivel de investigaciones policiales. Entonces, esa pequeña salvedad me gustaría dejarlo también planteado, porque no todo acto criminal de violento, como los que comete el Tren de Aragua, son propios de alguna de estas franquicias. Y eso también puede llevar a confusión de que todo se va a araguizar, como en algunas veces señala. Sí, que es lo mismo que pasa en cualquier modelo de franquicia, ¿no? Usted termina comiéndose una hamburguesa pensando que es de una marca, pero es de otra. Es, como escuchan ustedes, una de las grandes expertas en este tema de criminología, hablando sobre el Tren de Aragua. Doctora Troncoso, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Néstor. A usted muy amable. Hay una noticia de última hora en Estados Unidos. Ser feliz implica saber qué podemos controlar y qué no podemos controlar, para dedicarnos con todas las fuerzas a aquello que está en nuestras manos y saber aceptar y saber confiar en aquello que nos va por encima. Una de ellas es el tiempo. Usted y yo no podemos agregar ni un minuto ni una hora a nuestra vida. Tú y yo no somos los dueños de esta coordenada. Entonces necesitamos agendar, organizarnos, dar lo mejor en cada momento y saber aceptar. No vivas en esas angustias, en esos afanes, diría mi abuela, en esas afugias. Aprende a vivir en el presente, a respirar profundo y a saber actuar en el hoy. Oye, tú eres una persona valiosa, tú sabes. La Policía Nacional desplegó todas sus capacidades, 2 aeronaves, personal del GOES para hacer rastrillo de la zona. Parece que fue al interior y básicamente fue utilización de algún tirador experto. El esmeraldero de 62 años Jesús Hernando Sánchez Sierra, conocido como el sucesor de Víctor Carranza, fue asesinado por un francotirador mientras se encontraba a las afueras de su casa en el norte de Bogotá. El general Giovanni Cristancho, comandante de la policía de la capital del país, entregó detalles de lo sucedido. El hecho ocurre justo al borde del límite de la urbanización. Entonces prácticamente es la última casa de donde vivía el señor. Ya estamos haciendo el barrido de la zona para determinar el lugar exacto en el cual esta persona pudo haber ejecutado la acción. En esta misma zona residencial y bajo el mismo modus operandi fue asesinado también Juan Sebastián Aguilar, alias Pedro Pechuga, en el mes de agosto de 2024.
Hay un desplome dramático de la economía internacional. Se caen, y le están diciendo un lunes negro, las bolsas de valores en todo el mundo por el fantasma de una guerra comercial y de una recesión internacional que parece ya inevitable. Las bolsas en Asia, en Europa, se caen, se desploman esta mañana como consecuencia de los aranceles anunciados por el presidente Trump hace menos de una semana, que sigue defendiendo sus medidas económicas y su proteccionismo. Los mercados asiáticos caen, sufrieron muy duras caídas. Hong Kong, que pierde más de 13% de su valor. Cuando digo caen las bolsas, quiere decir las empresas internacionales, multinacionales, la mayoría de ellas asiáticas, europeas y especialmente norteamericanas, listadas en esas bolsas. Japón está cayendo esta mañana 8%, China más de 9%, Taiwán más de 6%, Londres más de 5%, Europa toda en rojo. No hay brote de VIH en el país, pero sí un aumento de casos. Si usted este fin de semana leyó en redes sociales sobre un brote y aumento excesivo de casos de SIDA en Colombia, las aclaraciones del Ministerio de Salud Atención, acaba de informar un funcionario del gobierno Trump en Washington que está pensando el gobierno de los Estados Unidos en una pausa de 3 meses para el tema de los aranceles, que querría decir un reversazo vergonzoso, penoso a la decisión, la que tiene temblando hoy al mundo de la economía. Desde Washington, Juan Camilo. Kevin Hassett, Néstor, ese es el asesor económico del presidente Donald Trump, el que está siendo citado por parte de distintos portales a propósito de esa sugerencia de que estarían pensando suspender los aranceles para todo el mundo, con excepción de China, durante un periodo de 90 días. Ahora bien, 2 particularidades a propósito de esta información. La primera es que una vez empezó a difundirse y se produjo, los mercados inmediatamente empezaron a ir hacia arriba. Veíamos los índices de Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq creciendo en hasta un 2%, naturalmente reaccionando a esta noticia. Pero ahora estamos viendo que vuelven a caer. El Dow Jones está cayendo en un 1.2%, Standard & Poor's 0.6% y el Nasdaq 0.13%. ¿Por qué? Porque hay versiones encontradas en torno a esta información, particularmente porque la única declaración que se está encontrando de Kevin Hassett de esta mañana es una entrevista junto a Fox News, donde precisamente le preguntan sobre esa pausa de 90 días y él dice que el presidente Trump tomará las decisiones que él tenga que tomar, pero que todo es en beneficio de los Estados Unidos y de resolver el déficit comercial. Luego inició este rumor de que estaban pidiendo una pausa, que estaban buscando una pausa de 90 días, entonces al parecer hay un choque de información allí que tiene a los mercados subiendo y bajando en medio de este escenario, que lo que queda claro es que es altamente sensible y cualquier cosa, cualquier declaración tendrá un impacto grandísimo sobre los mercados. El presidente Trump, entre tanto, está que trina, está publicando mensajes y mensajes a través de su red social Truth. Publicó uno en los últimos minutos diciendo: países de todo el mundo nos están hablando, se están estableciendo parámetros estrictos pero justos. Hablé con el primer ministro japonés esta mañana, va a enviar un equipo de alto nivel a negociar. Han tratado muy mal a Estados Unidos en materia comercial, no se llevan nuestros carros, pero nosotros les quitamos millones. Lo mismo ocurre con la agricultura y muchas otras cosas. Todo tiene que cambiar, sobre todo con China, dice el presidente Donald Trump. Entonces, un escenario altamente volátil en medio de varias declaraciones y de varias negociaciones también, Néstor. 9 de la mañana, 29 minutos, dicen 90 días este funcionario. Impacto en los mercados en Colombia, Víctor. Muy sensibles, Néstor, casi que reaccionando con la respiración de Donald Trump o con cualquier anuncio que venga desde Estados Unidos, inmediatamente reaccionan los inversionistas. Casi que la gente hace más plata en momentos de volatilidad, cuando los mercados se comportan así como un electrocardiograma. Ahí aprovechan los expertos para hacer mucho dinero en momentos así de turbulencia, quienes saben y controlan sus nervios de acero. El dólar alcanzó a subirse, Néstor, hasta los 4.380 pesos. Se conoce esta información, ese eventual, entre comillas, reversazo. Entonces en Colombia se modera la cotización del dólar y en este momento está presentando precios de 4.360 pesos, pero es que se está moviendo muy rápido ante toda esta nueva información. Mire, en lo que estoy hablando acaba de saltar de 4.360 a 4.370 pesos el dólar en Colombia. La bolsa de valores de nuestro país también con
esta información nueva que llega de Estados Unidos. Primero arrancó bajando la jornada contagiada del pesimismo internacional, se conoce ese posible reversazo, trata de cambiar de tendencia, alcanzó a tener números positivos, 0,2% de ganancia, ahora vuelve a los números en rojo, 0,36% de caída. Vemos también el petróleo de referencia Brent, que estaba cayendo más de un 3% en la madrugada, ahora modera esas pérdidas, solo está bajando 0,5%, se ubica por encima de los $65 por barril, un poquito por encima, y las criptomonedas también reaccionando con volatilidad. Estos días también han estado muy golpeadas y a esta hora pues están creyendo un poco en la versión del reversazo del presidente Donald Trump y se están recuperando un 3%. Así que vamos a tener, la palabra se llama volatilidad, mucha volatilidad cuando llegue información de aquí, cuando llegue información de allá, así que hay que tener mucho cuidado y hay que manejar esto con pinzas, hay que tener nervios de acero para quienes les gusta invertir en los mercados. Bueno, no, pero los efectos, Víctor, no son solamente para quienes les gusta invertir en los mercados. Usted tiene un fondo de pensiones, ¿no es verdad? Claro. Usted tiene, por eso. Un fondo privado. Bueno, la gente que tiene pensiones que están invertidos de una u otra manera, sus ahorros en el banco, dependen de la volatilidad de estos mercados. Juan Camilo en Washington, el funcionario que habla de los 3 meses de la suspensión, la pausa de 90 días, ¿es creíble? Néstor, el funcionario es creíble, lo que no es totalmente creíble es la interpretación que le están dando a la declaración. El único clip que están tomando es una entrevista con Fox News donde le preguntan por la pausa de 90 días, él dice que el presidente tomará las decisiones que tenga que tomar y luego CNBC, que es un portal especializado en mercados, pone un titular de que la Casa Blanca está considerando 90 días de pausa e inmediatamente empiezan a subir los indicadores, el Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq, luego parece que está este cruce de declaraciones y vuelven a caer los indicadores porque no hay confirmación de que realmente la Casa Blanca sí esté considerando eso y que más bien a Hassett se le haya malinterpretado en esa declaración, pero sí es una muestra muy clara de lo sensible que están los mercados en este momento y de cómo suben y bajan en medio de cualquier tipo de respiración, como lo decía Víctor. De pronto estamos ¿Será otro problema de traductor? Puede ser, Víctor. Hay 2 gráficos que vale la pena, Víctor, que vea. Uno, antes del anuncio del señor Hassett, todo en rojo, todos los mercados, todas las empresas cayendo. Y apenas habla el señor Hassett, que fue hace apenas algunos segundos, todo en verde. Se genera un piso y un rebote, como si una pelota de tenis pegara contra el piso y se devolviera, para que la gente se imagine los gráficos en este momento. Un electrocardiograma, es impresionante la sensibilidad por este tema de los aranceles de Trump. Reacción también en las bolsas en Europa, que están cerrando en este momento. Silvia. Silvia, ya voy con usted. Yo tengo información de las bolsas. Ahí está Silvia. Pero ya está Silvia. A ver, Silvia. Sí, disculparme. Sí, Néstor, se ha moderado no tanto, por ejemplo, el FTSE inglés, que estaba cayendo un 4%, está en 2,97. El DAX alemán se ha puesto positivo. Claro, ellos tienen la tremenda manufactura de vehículos que los tienen frenados ahí de cómo llevarlos a Estados Unidos o no. Esto les da un respiro. El CAC francés, 2,65. Pero si miramos acciones específicas, llama mucho la atención los cambios. Por ejemplo, estaba cayendo Apple más de un 6%. Y en este minuto Apple está en 1,62% solamente de caída, o sea, no llega a estar positivo, pero sí Visa, por ejemplo, temprano esta mañana lo teníamos cerca de un 8% de caída, ahora solo un 0,55% de caída. Netflix está positivo, también estaba cayendo más de 6% esta mañana, ahora está subiendo 1,61%, o sea, aprovechan esta expectativa que se genera por este funcionario hablando y logran esta subida de precios y inmediatamente van a empezar a vender. Por lo tanto, va a haber muchísima volatilidad en los próximos minutos, pero sí, las caídas siguen estando en negativo y se están moviendo a medida que estamos hablando. Por ejemplo, PayPal también estaba 5% de caída, ahora está 0,75% de subida. El Bank of America, lo mismo. La verdad es que están todos moviéndose muy poquito, pero algunas como Nike, por ejemplo,
Nike, que tiene fábricas en China, tiene en Camboya, tiene en Vietnam, sigue teniendo una caída profunda de 3,88%. La verdad es que la situación, el perfil que tiene cada una de las empresas es diferente dependiendo de los riesgos que representen. O sea, todos ellos que tienen raíces profundas todavía en China siguen teniendo caídas importantes, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno nacional parece tener un motivo menos de preocupación. Es la decisión de los comuneros del sur de avanzar en el acuerdo de paz y dejar las armas. 585 artefactos entre minas, morteros, cilindros, bombas y granadas, que fue el material de guerra que fue destruido por el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos Marte del Ejército, y que es la primera entrega, y el resto debe entregarse en los próximos 3 meses cuando avancen los acuerdos que se han centrado en 3 temas principalmente: el desescalamiento de la violencia, la implementación de las transformaciones territoriales y la transición de los integrantes de este grupo armado a una vida civil y hacia un movimiento social y político. Es lo único que le ha salido bien al presidente Gustavo Petro en su programa de paz total, porque es el primer grupo ilegal en iniciar el proceso de dejación de armas y significa sí un respiro, particularmente para el departamento de Nariño, 10 de sus municipios donde por más de 32 años hizo presencia este grupo ilegal. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, cuestionó el gobierno del presidente Gustavo Petro. El hecho sucedió durante una entrevista en Estados Unidos. La funcionaria... Antes de sus deportes, Ricardo, perdóneme un segundo, acaban de coger una banda, se llamaba Clan Azul, una banda de delincuentes que operaba en diferentes zonas de Bogotá. Caramba. Clan Azul. Otro nombre, Néstor, vaya metiendo en la lista de clanes, de bandas. Vaya alusión particular. No me gusta lo de azul, pero así se llamaba la banda. 937 en el centro de Bogotá. Cristian Correa. Néstor, buenos días. En total fueron 8 personas capturadas del Clan Azul, una organización delincuencial con rentas criminales de más de 120 millones de pesos semanales y que delinquían en este sector de San Bernardo, en el sur de Bogotá, que tanto se ha visto afectado este año con las situaciones de orden público. Por eso está con nosotros el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Secretario, para contarnos los detalles de las capturas de esta organización delincuencial y para quién trabajaban. Hace parte de las investigaciones estructurales que se han desarrollado en el barrio San Bernardo para poder debilitar las líneas de distribución de drogas. Esta, que se llama el Clan Azul, trabajaba para los venecos y tenía un líder que fue capturado en Ciudad Bolívar, que deriva de la época del Bronx. Estas organizaciones de narcotráfico se reciclan gracias a la investigación de 8 meses de la Policía Metropolitana, que demuestra que el trabajo en San Bernardo no es un trabajo ocasional, sino que es un trabajo que se viene haciendo desde que llegamos al gobierno de la ciudad. Permitió ya recuperar todas las pruebas que lleva a la captura de los 2 cabecillas de la distribución de esa línea del Clan Azul. Y les voy a decir por qué se llama el Clan Azul, porque las papeletas con las cuales distribuyen el bazuco y las drogas tienen un sellito azul, pues con el símbolo de un equipo de fútbol, y en esos fueron capturados sus distribuidores aquí en la zona de San Bernardo. El trabajo de investigación fue ratificado por la Fiscalía, se emitieron las órdenes de captura y ahí están legalizados esos criminales. Y seguiremos haciendo lo mismo porque el trabajo de recuperación de San Bernardo es estructural y por lo tanto no hay espacio para que paren las investigaciones y los golpes contra estas organizaciones. Secretario, ¿cuál era el rol de esta organización y cómo golpea entonces a los venecos, que sabemos que es una de las 2 bandas que está en disputa en este sector? Les quita recursos porque recolectaban, solo este grupo recolectaba 120 millones de pesos aproximadamente a la semana, entonces les quita recursos, que es muy importante, y adicionalmente nos permite quitar presión sobre la confrontación, que no quiere decir que la resuelva, pero quita presión al quitarle recursos. Y como le digo, este es un trabajo que no puede parar, en esto no nos podemos cansar. Sabemos que la maraña del narcotráfico es bien compleja de desarticular, pero con estos golpes sostenidos cada semana que está dando la Policía Metropolitana en este barrio, pero como ve, con los tentáculos que hay pegados en toda la ciudad,
pues apuntamos a que logremos debilitarlo de manera estructural. Secretario, le cambio el tema y frente al asesinato ayer del Esmeraldero en el norte de Bogotá, ¿qué se conoce y qué relación tendría también o cómo se ve el modus operandi frente al que se presentó el año pasado? Esa es una investigación que está en manos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, el caso del año pasado y este caso, por ser un asunto que incluso está relacionado con actividades económicas que trascienden la ciudad, que no se dan en la ciudad, por las características de las personas que fueron asesinadas y su actividad histórica, económica y sus actividades sociales, hace que nosotros tengamos que tener mucha cautela en los resultados de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Y adicionalmente, ojalá esa investigación nos permita no solo encontrar a los responsables directos de quienes cometieron esos delitos, sino adicionalmente develar la estructura que lo está haciendo. Secretario, muchas gracias, Néstor. Esta es la información en este momento desde el sur de Bogotá. 8 personas capturadas, 7 de ellas que van ya con orden a un centro carcelario y una con medida de aseguramiento domiciliario porque está en condición de embarazo. Estás escuchando Blue Radio. ¿Por qué la superintendente delegada Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, fue tan insistente en la firma de un contrato de 73.000 millones de pesos para la construcción de un buque hospital en el Amazonas? Esto fue lo que contestó la exinterventora del Hospital San Rafael, en Leticia Lina Baracaldo. Inicialmente ella sugería que era porque la cotización, la segunda cotización, la de los 73.000 millones, se vencía el 31 de marzo. Sin embargo, debido a que estábamos en el proceso contractual, yo le solicité directamente a Cotecmar que extendiera el plazo porque estábamos todavía en la etapa precontractual. Estábamos revisando matriz de riesgos y estábamos revisando todo el tema que, digamos que relacionado con la elaboración de los estudios previos del contrato. En ese orden de ideas, ella manifestó inicialmente que tenía que ver con el vencimiento del plazo de la cotización. Sin embargo, cuando yo solicito la cotización, me dicen que a mí quién me autoriza para solicitar la cotización y adicionalmente pues pasa lo que ustedes ya conocen en el video. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. 9 de la mañana, 43 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Dominada ahora por ese hombre, Lozano, envió para Bolaño. Cuidado con esto, Bolaño. Un gol de recuerdo y de gloria. Jorge Bolaño con la selección Colombia en la Copa América de Paraguay 99 le anotó a Chile. Bola jugó el Mundial de Francia 98 y ese año el mediocampista estrella del Junior en los 90 fue transferido a Italia, donde brilló por 7 temporadas con el Parma. Luego pasó a la Sampdoria, al Lecce y al Módena para regresar a terminar su carrera como futbolista profesional vistiendo la camiseta del Cúcuta Deportivo. Precisamente allí, en la capital de norte de Santander, murió producto de un infarto. Jorge Bolaño se nos fue a los 47 años de vida, hoy dedicado a ser entrenador en la categoría sub-20. Un dolor profundo en la familia del fútbol colombiano y una voz que refleja ese dolor por la partida de Bolaños, José María Paso, exarquero de Junior, amigo y compañero, también en Selección Colombia. Triste, un triunfo que de pronto a muchos hinchas que no conocieron a Jorge como jugador, como persona, le puede dar felicidad. Pero nosotros que estuvimos ahí, pues es un primer lugar de pronto que te llena de mucha tristeza, un golpe duro en el corazón, como acabé de hablar ahorita con Carlos, con Pibe, y me dice, José, pues pucha, se nos fue el más pelado, pan. Se nos fue un niño, loco. Con la voz entrecortada, José María Paso y el adiós inesperado de Jorge Bolaño. Bien, la vida y la muerte son de contrastes. Mientras jugaba Junior y se hacía co-líder, Bolañito partía de este mundo. Estaba Teo, devuelven para Guerre, uy, se le va larga a Guerre, lo regaló a Guerre. Teo, vaca adentro.
Este fue el gol tiburón en el Metropolitano. Vaca, el protagonista. Y una celebración en honor, vaya momento, al pibe, a Valenciano, a Pachequito y a Bolaño. Qué tremenda coincidencia. Junior celebraba un triunfo ante Medellín mientras se apagaba la vida de un ídolo tiburón, Jorge Bolaño. Por eso Carlitos Vaca se refirió al tema. Un momento de pronto de tristeza por lo que pasó, un referente, un ídolo del club que le dio muchas alegrías a esta gente. Y la celebración fue coincidencia. Cuando marcamos el gol, primero le damos las gracias a Dios, lo festejamos y Teo en la carrera me dice, vamos a hacer trencito. Y Paiva se apuntó. Él cuando vimos ahora la foto en el camerino, en el vestuario, lo hizo Valenciano, el pibe Pacheco y el cuarto era Bolaño. Y nosotros lo hicimos 3. Faltaba el cuarto, mira, coincidencia de la vida. Solo mandarle fortaleza a la familia. Las cosas de la vida, las cosas de la muerte. Fortaleza a la familia, como dice Carlitos Vaca, y honores a la memoria del querido Bolañito. El fútbol, lo que él más amó, sigue su rumbo. Ataca Millonarios, atención, ahí está buscando a Marimón, el balón al fondo, gol. Ahora nos teñimos de azul porque fue Luis Marimón el autor del 2-0 de Millonarios frente a Fortaleza. Los jóvenes llegaron con goles al club embajador y esa eficiencia al servicio del equipo bogotano lo tiene como líder de la liga. El paso a paso de esta nueva generación embajadora bajo el mando del técnico David González. Sí, partido a partido es muy prometedor lo que vemos de estos chicos que en realidad ni deberíamos llamarlos así. Yo lo he dicho muchas veces, si están acá es por esas grandes condiciones que tienen y por su rendimiento se han ganado el espacio. Bueno, lo cierto es que Millonarios llega a 25 puntos, es primero y lo escolta a Junior también con 25 unidades. Pausa y hablamos de Camila Osorio y su tricampeonato en la Copa Colsanita Zurich. 28, 29, 30. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esa fue la euforia, la emoción por el triunfo de Camila Osorio en la final de la Copa Colsanita Zurich en Bogotá. Cami necesitó 2 sets para superar a la polaca Katarzyna Kała con parciales 6-3 y 6-3 y empleó 1 hora y 19 minutos. Tercera corona de Cami del WTA 250 de Bogotá, 2021, 2024 y ahora en el 2025. Lo disfruté porque en realidad me lo disfruté, no sentí tanta como presión o eso, sino más como un goce de tener una oportunidad más de entrar ahí a cancha. Así que feliz y emocionada por estar acá con otro para la colección. Camila Osorio ahora seguirá su temporada en el Abierto de Madrid. Comienza su temporada, su gira europea. Allí lo está transitando Verstappen, que va a ganar la carrera, señores. Recta principal, gana Verstappen, ganó el campeón del mundo. Japón fue para Red Bull. Max Verstappen reinó en el Gran Premio japonés, la tercera carrera de esta temporada. Verstappen superó en 53 vueltas a los McLaren. Segundo fue Lando Norris. El campeón del mundo ganó por 4ª ocasión en Suzuka, un circuito que le sienta muy bien al neerlandés. El australiano Oscar Piastri finalizó tercero, a bordo también del monoplaza McLaren. Con noticias de la Fórmula 1 cerramos la información deportiva 9:49 a esta hora en Mañanas Blue. En Mañanas Blue, la exinterventora del Hospital San Rafael en Leticia, Lina Baracaldo, habló de su relación con la superintendente delegada Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Inicialmente pensé que actuaba como superintendente delegada. Sí. ¿Y en qué momento cree usted en qué momento sintió usted que cambió el rol de quien la llamaba, de superintendente delegada a esposa del ministro Jaramillo? Digamos que las últimas semanas fueron bastante complejas. La única vez que ella se comunicó telefónicamente conmigo fue esa.
Antes se comunicaba conmigo la directora de medidas especiales, que es una persona que está subordinada a ella. Ella fue la que siempre se comunicó conmigo, diciéndome que cuál era el estado del arte. Me decía básicamente que yo era la ordenadora del gasto, que no entendía por qué dilataba el proceso. Entonces digamos que ya siento que la situación se llegó a un momento en donde ya no pudo soportar la presión y definitivamente me llamó y efectivamente ocurrió lo que ustedes ya conocen. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual nos hace crecer, nos hace ser mejores seres humanos, nos hace sostener mejores relaciones con los demás, saber responder a los demás y saber conectar con lo mejor de los otros. Hoy yo quisiera, a partir del oracional El Man Está Vivo, invitarte a saber multiplicar. No las tablas, no, a saber tomar esos dones que tienes, esas habilidades que tienes y hacerlas producir en bendiciones, en alegrías para todos los que están contigo. Desarrolla tu experiencia espiritual. ¡Ánimo! Tú sabes. La superintendente delegada Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, tenía competencias para remover de su cargo a la exinterventora del Hospital San Rafael en Leticia. Esto fue lo que contestó la exinterventora Lina Baracaldo en Mañanas Blue. Es importante dar una claridad. ¿Qué es un agente especial interventor? Un agente especial interventor es un auxiliar de la justicia, un particular investido de funciones públicas transitorias. En ese orden de ideas, si bien yo soy nominada por la Superintendencia Nacional de Salud, mi actuación es independiente y autónoma. A mí me nombra la superintendencia y me vigila la superintendencia para establecer que los efectos de la medida se cumplan, pero no tengo relación de subordinación con ella. ¿Y por qué ella le decía entonces, me firma el contrato, me presenta la renuncia? Bueno, básicamente porque como la facultad nominadora la tiene la Superintendencia Nacional de Salud, pues el que puede nombrar puede remover. Y en ese mismo orden de ideas, pues la superintendencia en este caso tiene la facultad de remover mi cargo. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Una caída dramática, impensada de la economía, que significa, por supuesto, una pérdida en el poder adquisitivo de todo el mundo. Acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Atención, el gobierno de Estados Unidos está desmintiendo la versión de optimismo esta mañana sobre una pausa de 90 días en los aranceles del presidente Donald Trump. Desde Washington, Juan Camilo. Néstor, es francamente impresionante lo que acaba de ocurrir en cuestión de unos 20 minutos, 30 minutos. Primero, la información de que supuestamente Kevin Hassett, asesor económico del presidente Trump, había dicho que se estaba considerando la posibilidad de una pausa de 90 días en materia arancelaria para todos los países, con excepción de China. La Casa Blanca rápidamente dijo que se trata de fake news, que nunca lo dijo, que eso no ocurrió, que esa información sobre los 90 días de pausa no es cierta, dice la secretaria de prensa, y lo que fue impresionante es que los mercados se lo creyeron y todo parece que se derivó primero de un clip de una entrevista que fue compartida en redes sociales de Fox News con Kevin Hassett, en donde le preguntan por esa posible pausa de 90 días y él en ningún momento dice que va a ocurrir, solamente dice que el presidente Trump va a tomar la decisión que tenga que tomar. Inmediatamente miles de usuarios en redes sociales empezaron a reproducir la noticia de que Kevin Hassett había dicho que la pausa la están considerando por un periodo de 90 días. Los mercados empezaron a subir hasta 2%, todos los indicadores, Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq. Inmediatamente, cuando la Casa Blanca desmintió y cuando empezaron a ocurrir los primeros rumores de que era noticia falsa, volvieron a caer los indicadores en Wall Street. A esta hora, por ejemplo, el Dow Jones cae en un 1.78%, Standard & Poor's 1.23%, Nasdaq 0.84%. En todo caso, un episodio bastante particular e impresionante que ocurrió en los últimos minutos por cuenta de una noticia falsa, Néstor. Increíble, gracias Juan Camilo, son las 9 de la mañana 54 minutos y creyeron los mercados en el bulo, Víctor, la noticia falsa, la noticia que resultó no cierta, porque seguramente todos estamos pensando con el deseo que ojalá fuese cierto, ¿no?
Sí. Pensando con el deseo y lo mismo, los mercados retoman la tendencia, Néstor, para hacerle un resumen, una conclusión que tenían antes de ese aparentemente fake news. Por eso es tan complicado. A veces hablamos de que metámonos en este momento en el mercado porque hay una oportunidad, pero es que en momentos de tanta incertidumbre, ¿qué tal haber comprado, Néstor, en el momento en que se conoció ese rumor? Pues mucha gente estaría perdiendo mucha plata en este momento. Así que pues yo no soy asesor financiero ni nada de eso, pero hay ciertos momentos en los que hay que invertir con mucha cautela. El que ya está en el mercado, el que ya está invertido, como ha ocurrido en otras ocasiones, tener calma, tener paciencia es lo que nos dicen los expertos. El que quiere meterse en el mercado, ojo, mucha precaución, porque lo que acaba de pasar, en lo que acaba de ocurrir, mucha gente seguramente perdió dinero y no sé si sea un buen momento para estar ahorita intentando metérsele al mercado. Y de fondo están jugando, Néstor, con las economías. Y aquí pues hablamos de que tanta gente perdió allí y acá, pero están jugando con el corazón de las economías, con mucho dinero, con los sectores financieros, con los commodities que afectan tanto a un país como Colombia, las pensiones, ya lo hemos mencionado. Así que, bueno, todo lo que está ocurriendo es muy, pero muy grave. 9:56 a.m. y esta mañana en Colombia, Felipe, hay una batalla política derivada de un artículo publicado ayer domingo por el periódico El Espectador alrededor de unos influencers, 18 o muchos influencers que tienen contratos con el gobierno, que usted lee pensando que están opinando, que están defendiendo al gobierno, y descubre el periódico El Espectador, bueno, tampoco es que sea tan novedoso, Felipe, esto ya lo sabíamos, que son pagos y que todos estos influencers, una cantidad muy reconocidos en redes sociales, tienen contratos y son funcionarios del gobierno Petro, y por eso están dedicados a la defensa del gobierno del presidente Petro. Sí, no, la verdad, Néstor, lo que impresiona, ya sabíamos de las bodegas del gobierno pagadas, y por supuesto algunos les dicen sicarios digitales y no sé qué, bueno, son los montos, Néstor, es la cantidad de plata que se está gastando en estos, ya no sé si influencers o cómo llamarlos, ¿no? ¿Se acuerda? Porque realmente la cifra, Felipe, pues sí es una cifra importante, ¿no? ¿Se acuerda que en una entrevista aquí a Gustavo Bolívar nos reconoció que él tenía 3, pero que no eran bodegas, que no eran bodegas de comunicaciones? Sí, pero son personajes que les dan esa función, la de hablar del gobierno, digamos, y eso a mí me parece legítimo, porque pero es que una cosa es hablar bien del gobierno y otra es ser sicario digital. Ok, Héctor. Ya puedo, Felipe, sí. Digo que son dos cosas distintas. Digo que me parece legítimo, porque lo que hay es que reconocer que claro que hay audiencias que hoy están allá en esos medios a través, y se informan y hacen su opinión a través de esas redes y etcétera. Entonces me parece que una persona que tenga una empresa o un gobierno que tenga algo que comunicar, pues está bien que considere eso. Pero mi pregunta es si los señores lo expresan cuando hacen el mensaje, tal como la Superintendencia de Industria y Comercio pues claro lo exige. No. Si yo, por ejemplo, bueno, pero si una mujer considerada muy bonita hace una alusión a una crema para la piel, si le están pagando por ello, le obligan a decir que es publicidad. Y entonces la pregunta es si lo están haciendo o si la Superintendencia de Industria y Comercio les va a abrir una investigación. Usted sabe la respuesta a las dos. Ni lo están haciendo, ni la Superintendencia. ¿Ni les van a abrir la investigación? No, eso es obviamente... Yo pensé. No, entiendo que eso es su ingenuidad a veces que se le sale. Pero no, Felipe, y usted también tiene razón, Felipe. Es que el problema, yo estoy de acuerdo, no es que defiendan al gobierno. El problema tampoco es que les paguen. El problema es que con dineros públicos se han convertido en unas cloacas y en unas cuentas de ataque a todo aquel que no piensa como el presidente Petro. Terminan destruyendo moralmente, minando a quien se atreve a denunciar irregularidades, a hablar de posibles actos de corrupción en el gobierno, a cualquiera, pero incluso opositores políticos. Me alegra mucho, Felipe, por otro lado, que se descubra que son prepagos. Así funcionan el mundo de los prepago en todo. Leonardo Botero se llama el periodista, Néstor, que es blanco esta mañana de todo tipo de ataques. Claro. Pero ¿sabe qué es lo más divertido de esto? Que dicen no somos
somos bodegueros, no somos prepago, pero si usted le revisa el timeline, le revisa todo el historial en sus cuentas, usted Pues se claro. fija que hay una narrativa y hay consecutividad en los mensajes, en los hashtags que se proponen, que crean No, tendencias para destruir a la gente que no Eso piensa no como es un ellos. delito, Y le ¿verdad? están- Es una cosa antiética, pero Mm, no creo que sea un delito. Pero ahí Decir, está. No. Ahí está, ahí No, está, porque son padre. contratos que están Bien amparados hechos. por la ley. Claro. Sí, yo a mí Esto, me pero parece que la discusión puede ser ética por las razones que dio Héctor y que das tú, Néstor, que tiene que decir abajo, hombre, esto es publicidad. Esto es prepago, soy prepago y es la manera como deberían Néstor, encabezar pero su presentación. Señor Álvaro. El entorno de las comunicaciones de los gobiernos viene cambiando desde hace muchos años, impulsada por muchas cosas, pues entre ellas la polarización y el populismo. Primero fueron los gobernantes que buscaron saltarse a los medios con Twitter y pelear directamente con los medios en todas partes. En Colombia empezó con Uribe. Luego en el gobierno Santos, que tenía apoyo de los principales medios, la oposición acudió a esos medios digitales extremistas especializados en fake news.